El grito de Patricia atravesó la reunión familiar con tanta fuerza que incluso los niños que jugaban afuera guardaron silencio por un segundo. Tiene 22 millones. Las palabras cayeron como un plato que se rompe, ruidosas, desordenadas, imposibles de ignorar, y todas las miradas se giraron hacia Eleanor Vázquez, la cocinera escolar jubilada que había pasado la mayor parte de su vida quedándose en segundo plano, sonriendo con cortesía y llegando temprano con comida que nadie notaba hasta que estaba servida en sus platos. Su teléfono temblaba en sus manos arrugadas, la aplicación bancaria aún abierta, la cifra brillando como si tuviera voz propia. Frank, su hermano, se levantó lentamente de la silla y dio un paso al frente, entrecerrando los ojos como cuando olía una ventaja. «Eso no puede ser real», murmuró, pero no sonaba sorprendido sino hambriento. «Eleanor, dime que eso no es real». El rostro de Patricia había cambiado, la boca tensa, los ojos brillantes, la misma expresión que Eleanor había visto en cazadores de ofertas cuando creían que alguien más tenía el último artículo. Brian, su hijo, miró a Eleanor como si en un solo latido se hubiera convertido en una extraña. «Mamá», dijo, y la palabra llevaba sospecha en lugar de calidez. «¿De dónde salió tanto dinero?» Eleanor deslizó el teléfono en el bolsillo de su delantal floral, no porque ocultara algo, sino porque la pantalla se había convertido de repente en un blanco, y podía sentir como la habitación se inclinaba hacia ella como un imán. Las cazuelas que había cocinado desde el amanecer, sus manos cortando, mezclando, probando, corrigiendo, ahora olían demasiado intensas, demasiado pesadas, como si el aire mismo se hubiera echado a perder. Durante años la habían tratado como la pariente silenciosa que existía para servir y luego desaparecer. Nunca preguntaron qué leía, qué aprendía, qué planeaba. Preguntaban a qué hora estaría lista la cena. Preguntaban si podía cuidar a los niños. Preguntaban si podía ocuparse de los platos. Ahora, en cambio, en el momento en que creyeron que tenía algo valioso, su atención se activó con una velocidad aterradora. Abigail, su nieta, la miró con los ojos muy abiertos, llenos al mismo tiempo de confusión y cálculo, como si intentara decidir si esta nueva versión de la abuela era segura o útil. Amy se inclinó hacia Frank y le susurró algo, con la emoción brillando detrás de su expresión educada. La voz de Frank se elevó, disfrazada de preocupación. «Si tienes esa cantidad, merecemos entenderlo. Somos tu familia». La palabra familia fue lanzada como una red, lo bastante apretada para atrapar, lo bastante suave para fingir que era amor. El corazón de Eleanor latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Miró a su alrededor y no pudo evitar que su mente reprodujera la última hora como un cruel resumen. Su llegada con bandejas calientes en ambas manos, nadie levantándose para ayudar, nadie saludando de verdad, ella poniendo la mesa mientras los demás hablaban de vacaciones y ascensos. Brian presentando orgulloso a su nueva secretaria como si fuera el sol y todos debieran girar a su alrededor. Eleanor había estado sentada en el extremo de la mesa, su asiento habitual, el que se sentía como un exilio educado, escuchando las historias de los demás mientras su propia vida quedaba sin mencionar, como si no contara. El silencio en el comedor se espesó hasta sentirse como presión contra su piel. Entonces Patricia dio un paso al frente, señalándola como si Eleanor fuera un objeto en una lista. «Deja de fingir», espetó. «¿Cómo puede una cocinera escolar tener tanto dinero? Sé honesta». Frank cruzó los brazos. «Respóndele». La mandíbula de Brian se tensó. «No cuadra». Las manos de Eleanor se cerraron alrededor del borde del bolsillo de su delantal, no para consolarse, sino para mantenerse firme. Siempre había sido firme. Ese era el papel. Mantener la paz. No molestar a nadie. Sonreír. Servir. Absorber. Pero algo en la acusación hizo que su visión se afilara de una manera que no sentía desde hacía años. Patricia se inclinó hacia adelante, la voz de repente más alta, más cortante. «Lo robaste». La palabra golpeó a Eleanor como una bofetada que resonó mucho después del contacto. Sus ojos ardieron, no de tristeza ni de debilidad, sino de una ira caliente que llevaba décadas tragándose en silencios. «No robé nada», dijo, y hasta ella misma pudo oír lo pequeña que sonaba su voz en la habitación. Brian respondió de inmediato, como si hubiera estado esperando a ser de juez. «Entonces explica. Porque esto no tiene sentido. Una cocinera escolar no puede simplemente tener eso». Cocinera escolar. El título se usó como una jaula.
Eleanor miró a su hijo y sintió como una claridad extraña y amarga se expandía en su pecho. Él no estaba preguntando quién era ella. Estaba preguntando hasta dónde había salido del molde que le habían construido. Frank se acercó un poco más, y Eleanor casi podía oír los números encajando detrás de sus ojos. «Tenemos derecho a saber», repitió, y no era una petición. Era una exigencia. El tono de Patricia se volvió empalagoso y falso. «Eleanor, no lo hagas difícil. Si tienes dinero así, podemos resolver muchos problemas». Eleanor miró a las personas que la rodeaban, rostros para los que había cocinado, limpiado, por los que se había preocupado, y se dio cuenta de que nadie estaba celebrando su éxito. Nadie estaba orgulloso. Nadie sentía curiosidad por su historia. La habitación no estaba llena de amor. Estaba llena de planes. Eleanor respiró despacio y sintió como su espalda se enderezaba de una forma que no había ocurrido en reuniones familiares desde hacía mucho tiempo. Aún no levantó la voz. Aún no lanzó nada. Simplemente dejó que el silencio se asentara y luego habló con una calma que la sorprendió incluso a ella. «¿Quieren saber de dónde salió?», dijo, moviendo la mirada de Frank a Patricia y luego a Brian sin pestañear. «Entonces escuchen con atención. Porque solo lo voy a decir una vez». Eleanor no se sentó de inmediato después de hablar. Permaneció de pie, con las manos apoyadas suavemente en el respaldo de la silla, dejando que el peso del momento se hundiera en la habitación. La familia esperaba drama, lágrimas, disculpas, pero lo que los inquietó fue su quietud. Finalmente se sentó en la silla del extremo de la mesa, la misma que había ocupado durante años, la que tenía más corriente de aire y menos espacio, como si la casa misma hubiera decidido en silencio dónde pertenecía. Alisó el delantal sobre su regazo, un gesto simple y automático, y luego comenzó, no con excusas ni súplicas, sino con hechos moldeados por el tiempo. Habló de 40 años en la escuela, años medidos no por ascensos ni aplausos, sino por despertadores sonando a las 4 de la mañana, por cientos de desayunos preparados antes de que la mayoría abriera los ojos, por pies doloridos y dedos quemados y días en que el único reconocimiento venía de las sonrisas de niños que aún no sabían cuán invisibles podían ser los adultos. Explicó cómo había ahorrado de manera constante, no heroica, pequeñas cantidades guardadas con disciplina mientras otros renovaban autos, cocinas y armarios. Sus palabras eran firmes, casi metódicas, y cuanto más calmada hablaba, más inquieta se volvía su familia. Patricia se burló, poniendo los ojos en blanco como si Eleanor estuviera contando una historia tediosa. Frank la interrumpió 2 veces, insistiendo en que la frugalidad por sí sola nunca podría llevar a cifras así. Brian se recostó en la silla, brazos cruzados, escuchando no como hijo sino como un hombre calculando riesgos. Eleanor no reaccionó a su impaciencia. Describió cómo aprendió en silencio, leyendo páginas financieras por la noche, tomando notas en cuadernos viejos, haciendo preguntas a personas que nunca imaginaron que una cocinera escolar pudiera entender los mercados mejor que ellos. Habló de inversiones tempranas que fracasaron y de otras posteriores que no, de la paciencia ejercida durante décadas, de decisiones tomadas sola y sin aplausos. Cuando mencionó la herencia del señor Evans, el antiguo dueño de la escuela, la habitación volvió a cambiar, no con calidez, sino con interés renovado. La boca de Amy se abrió. Abigail se inclinó hacia adelante. Frank preguntó por qué Eleanor nunca lo había mencionado antes. Eleanor respondió simplemente, porque nadie lo había preguntado. Explicó cómo cuidó del señor Evans cuando la enfermedad le arrebató la independencia, cómo le llevaba comida, se sentaba a su lado, escuchaba cuando nadie más lo hacía. El dinero que él le dejó no fue un milagro ni un error, fue gratitud entregada de forma consciente. El silencio que siguió fue seco y frágil, del que no indica comprensión sino cálculo. Brian se aclaró la garganta y redirigió la conversación con precisión calculada. Habló de practicidad, de responsabilidad familiar, de equidad disfrazada de preocupación. Patricia lo siguió de inmediato, con un tono repentinamente suave, palabras cubiertas de falso afecto mientras hablaba de hijos, educación y futuros compartidos. Frank lo replanteó como lógica, como sentido común, como algo que Eleanor seguramente entendería si no estuviera siendo emocional. Uno por uno comenzaron a enumerar necesidades, deudas, sueños, oportunidades, y cada frase se construía sobre la suposición de que el dinero de Eleanor ya había dejado de ser suyo para pasar a ser de todos. Eleanor escuchó sin interrumpir, asimilando la transformación que se desplegaba ante sus ojos. No era curiosidad. No era orgullo.
Era derecho asumido, avanzando con seguridad porque creía tener permiso. Cuando Frank dijo, no es solo tu dinero, es dinero de la familia, algo dentro de Eleanor finalmente cedió, no de forma ruidosa ni violenta, sino definitiva. Se puso de pie de nuevo y esta vez el movimiento provocó un silencio inmediato. Su voz no tembló cuando habló, sorprendió a todos por su claridad. No discutió cifras ni porcentajes. No volvió a defender su inteligencia. En su lugar, habló de presencia y de ausencia. Del cuarto de hospital en el que estuvo sentada sola después de una cirugía. De cumpleaños reconocidos con mensajes de texto en lugar de visitas. De invitaciones que solo llegaban cuando se necesitaba comida o cuidado de niños. Cada ejemplo cayó con precisión, sin repetición ni adornos, y la habitación se volvió incómoda de una manera que las conversaciones sobre dinero nunca habían logrado. Brian intentó interrumpirla. Eleanor levantó una mano y, por primera vez en su vida adulta, él se detuvo. Le recordó a Frank los préstamos devueltos solo a medias y luego olvidados. Le recordó a Patricia las peticiones hechas sin gratitud y los favores asumidos como obligaciones. No acusó, enumeró. El efecto fue peor. El cambio de poder los desestabilizó y Frank reaccionó como siempre sabía hacerlo, escalando la situación, golpeando la mesa y declarándola irrazonable. Patricia descartó las palabras de Eleanor como exageraciones. Brian intentó imponer una autoridad calmada, sugiriendo un compromiso como si el compromiso fuera un regalo. El ruido creció, las voces se superpusieron, los planes chocaron, hasta que Eleanor tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella. Se alejó de la mesa, entró en la cocina y regresó con la fuente que había preparado esa misma mañana. Sin gritar, sin ceremonia, la dejó caer. El sonido del vidrio rompiéndose atravesó el caos y congeló la habitación. No se detuvo ahí. Siguió el bol de ensalada y luego otro plato, cada impacto resonando como palabras que ya no necesitaba decir. El impacto recorrió a la familia mientras retrocedían, sorprendidos no por la violencia sino por el derrumbe del papel del que dependían. Eleanor no lo rabat. No se disculpaba. Permanecía de pie entre el desorden, respirando con fuerza, su voz elevándose por fin, no en histeria sino en liberación. Les dijo que había terminado de estar callada, de ser útil solo cuando convenía, de explicar su valor. Cuando Amy la llamó inestable y Brian intentó sujetarla, Eleanor se soltó con una fuerza nacida de algo reprimido durante mucho tiempo y le dijo que no la tocara. La habitación volvió a quedar en silencio, pero esta vez no estaba esperando, estaba asustada. Patricia murmuró que Eleanor había perdido la cabeza y la palabra se posó en el ambiente como un veredicto. Eleanor la aceptó con calma. Si defender su dignidad la hacía irreconocible para ellos, que así fuera. Pasó junto al vidrio roto, recorrió el pasillo y entró en su habitación, cerrando la puerta con llave detrás de ella por primera vez en décadas. El clic de la cerradura sonó definitivo. Del otro lado, las voces subían y bajaban, estrategias formándose, autoridad reafirmándose, pero Eleanor se sentó en el borde de la cama, el corazón acelerado y la mente más clara que en años. Tomó el teléfono y llamó a la única persona que nunca la había reducido a lo que podía ofrecer. Cuando Robert respondió con su voz firme y amable, Eleanor sintió que el peso en su pecho comenzaba a levantarse. No le contó todo de una vez. No lo necesitaba. Solo dijo que necesitaba ayuda, y por primera vez la petición no fue un hábito, sino una decisión. Robert llegó en menos de una hora, no con preguntas ni consejos, sino con la certeza tranquila de alguien que entiende la urgencia sin explicaciones. Eleanor salió por el jardín trasero mientras las voces dentro de la casa se elevaban y se enredaban, llevando solo una pequeña maleta y la determinación que acababa de descubrir en sí misma. El aire fresco de la noche se sintió extraño en su piel, como una libertad que nunca antes había llevado puesta. Salió con cuidado por la ventana del dormitorio, un acto absurdo y simbólico al mismo tiempo, con las articulaciones protestando y el corazón acelerado, pero la mente sorprendentemente serena. Ya dentro del taxi, dio la dirección de Robert y se recostó, apagando el teléfono sin dudar mientras comenzaba a vibrar con llamadas perdidas. Ese solo gesto, apagarlo, se sintió más pesado que todas las discusiones que dejaba atrás. En casa de Robert fue recibida con algo que no sabía que le faltaba, una bienvenida sin condiciones. Sin expectativas. Sin negociaciones. Solo una taza de té caliente en sus manos y una silla ofrecida sin exigencias. Mientras Eleanor hablaba, la historia fluyó, no de forma dramática ni furiosa,
sino constante, sorprendiendo incluso a ella misma. Describió el descubrimiento, las acusaciones, la forma en que el afecto se había transformado en derecho en cuestión de minutos. Robert escuchó como pocas personas lo habían hecho, sin interrumpir, sin minimizar, sin intentar corregir sus sentimientos. Cuando terminó, no le preguntó qué pensaba hacer. Le dijo que estaba a salvo. Esa noche, Eleanor durmió profundamente por primera vez en años, libre de listas de obligaciones y del miedo a decepcionar a alguien. La mañana llegó en silencio, acompañada por el canto de los pájaros y el aroma del café recién hecho, y Eleanor despertó desorientada al principio, luego en paz. Durante el desayuno, Robert sugirió distancia, no como huida, sino como perspectiva. Eleanor estuvo de acuerdo, entendiendo que mantenerse alejada no era evasión, era claridad. Mientras tanto, los mensajes se acumulaban, preocupación recubierta de manipulación, exigencias disfrazadas de inquietud. Ninguno incluía una disculpa. Ninguno preguntaba cómo estaba. Preguntaban cuándo iba a volver. Eleanor los leyó con una calma distante que la sorprendió. Cuando Brian finalmente logró hablar con ella por teléfono, su tono osciló entre la tranquilidad fingida y la instrucción, como si hablara con una niña. Eleanor respondió con una honestidad medida, haciendo preguntas que él no pudo contestar. Cuando había sido la última vez que la visitó sin necesitar algo, cuando alguien había celebrado su éxito en lugar de diseccionarlo. El silencio al otro lado de la línea fue más fuerte que cualquier grito. En los días siguientes, la presión aumentó, las tácticas cambiaron de la culpa a la intimidación. Frank habló de responsabilidad. Patricia insinuó inestabilidad. Cuando Eleanor supo que habían consultado a un abogado bajo el pretexto de preocupación, el miedo apareció brevemente, pero no echó raíces. Con el apoyo de Robert, ella misma buscó asesoría legal. El abogado confirmó lo que Eleanor ya sentía en los huesos. No la atacaban porque fuera débil, sino porque por fin estaba firme. Sus finanzas quedaron protegidas, su autonomía documentada, su capacidad confirmada. La armadura era invisible, pero resistía. Cuando Patricia llegó con autoridades bajo la apariencia de preocupación, Eleanor enfrentó el momento con calma, presentando pruebas en lugar de emociones. La verdad era clara y hablaba más fuerte que cualquier acusación. Después de que se fueron, Eleanor sintió que algo se asentaba de forma permanente en su interior. No era una rebelión temporal. Era un punto de inflexión. Esa noche escribió una carta, no a su familia, sino a una fundación que había admirado desde lejos durante años. La decisión no fue impulsiva ni reactiva, fue deliberada. Eligió propósito sobre posesión, sentido sobre poder. Días después, la donación se hizo efectiva, irrevocable, transformadora. Cuando Brian se enteró, su furia fue inmediata y sin filtros, pero Eleanor no sintió culpa, solo certeza. El caos que siguió se desarrolló a distancia, mientras las demandas fracasaban y la opinión pública cambiaba. Eleanor siguió adelante en silencio. Compró un pequeño apartamento junto al mar, donde las mañanas eran lentas y las decisiones solo suyas. Robert permaneció cerca, un compañero sin condiciones. Luego llegó el viaje, lugares antes imaginados y ahora vividos. Eleanor documentó su camino no para validación, sino para conexión, y comenzaron a llegar mensajes de mujeres que se veían reflejadas en su valentía. Su vida se expandió no en riqueza, sino en amplitud. Cuando Abigail llegó años después buscando refugio del mismo ciclo que Eleanor había roto, la puerta se abrió sin dudar. Juntas construyeron algo honesto, ganado, no heredado. El tiempo pasó. El pasado se alejó. Eleanor, antes descartada como ordinaria, se convirtió en un símbolo de respeto propio alcanzado tarde, pero plenamente. Desde su terraza, viendo salir el sol sobre el agua que ella eligió, Eleanor comprendió que la libertad no había llegado solo por el dinero. Había llegado en el momento en que dejó de explicarse y empezó a vivir. El tiempo no se apresuró después de la partida de Eleanor, se desplegó de manera deliberada, como si la vida misma hubiera decidido ralentizarse para igualar la firmeza que por fin había conquistado. En el pueblo costero donde se estableció, las mañanas llegaban con una luz pálida y el sonido rítmico de las olas en lugar de alarmas y exigencias. Eleanor desarrolló nuevas rutinas que le pertenecían solo a ella, largas caminatas por la orilla, desayunos tranquilos con un libro abierto junto al plato, tardes dedicadas a escribir o a colaborar como voluntaria sin que nadie midiera su utilidad. Robert se convirtió en una presencia constante pero nunca en una obligación.
Su compañía se basaba en el respeto mutuo y no en la necesidad. Las conversaciones con él no eran interrogatorios, eran intercambios. A medida que la historia de Eleanor se difundía a través de su blog y luego más allá, comenzaron a llegar invitaciones, primero con cautela y después con insistencia. Mujeres de distintos países y culturas escribían describiendo el mismo cansancio, la misma invisibilidad, el mismo miedo a ser etiquetadas como ingratas o inestables por desear autonomía en una etapa tardía de la vida. Eleanor respondía cuando podía, eligiendo cuidadosamente sus palabras, sin presentarse como heroína, solo como prueba. Mientras tanto, la fundación que había apoyado empezó a transformarse de una idea abstracta en cambios visibles. Eleanor visitaba escuelas en silencio, observando a los niños comer almuerzos calientes y abrir libros con la seriedad de quienes comprenden la oportunidad. Su presencia no se anunciaba, prefería escuchar a maestros, estudiantes y administradores que hablaban en términos prácticos sobre lo que hacía falta y lo que funcionaba. Cuando fue invitada a formar parte del consejo directivo, aceptó sin dudar, no porque necesitara reconocimiento, sino porque por fin la experiencia tenía un lugar desde donde sostenerse. Sus décadas en cocinas se tradujeron en sistemas que alimentaban cuerpos y mentes con eficiencia y respeto. Cada decisión que tomaba se sentía arraigada, sin prisa, propia. En contraste, el ruido de su antigua familia se volvió distante y distorsionado, como una radio encendida en otra habitación. Las noticias le llegaban de forma indirecta, divorcios iniciados, deudas expuestas, quejas públicas que no convencían a nadie. Eleanor no celebró sus dificultades ni las lamentó, simplemente observó el resultado de decisiones tomadas mucho antes de que el dinero entrara en escena. Cuando Amy envió un mensaje con apariencia de reconciliación pero orientado a pedir ayuda, Eleanor lo borró sin enojo. El silencio se había convertido en un límite, no en un castigo. Años después, cuando Abigail regresó, mayor y más firme, cargando tanto arrepentimiento como determinación, Eleanor la recibió sin condiciones. Su relación se reconstruyó no sobre compensación ni rescate, sino sobre entendimiento compartido. Abigail se ganó su educación, trabajó junto a Eleanor en la fundación y absorbió lecciones que ninguna herencia podía reemplazar. Juntas hablaron de responsabilidad, de esfuerzo y de la diferencia entre el amor que sostiene y el que consume. Al acercarse a los 70, la vida de Eleanor no se parecía en nada a la que había soportado antes, y aún así no tenía nada de extravagante. Era medida, intencional, plena. Cuando se casó con Robert en una pequeña ceremonia junto al mar, el momento se sintió completo más que dramático, dos personas eligiendo compañía sin perderse a sí mismas. El libro que Eleanor publicó finalmente no fue escrito desde la ira, sino desde la claridad. Los lectores respondieron no porque prometiera venganza o recompensa, sino porque ofrecía permiso, dejar de negociar la dignidad, redefinir la familia, empezar de nuevo sin disculpas. Al reflexionar sobre los años transcurridos desde la noche en que salió por una ventana con una maleta y el corazón acelerado, Eleanor reconoció que el verdadero punto de inflexión no había sido el descubrimiento del dinero ni el derrumbe de las apariencias, sino el momento en que dejó de pedir ser comprendida y empezó a actuar según lo que sabía. Desde su terraza en la Toscana, donde los veranos eran cálidos y libres, Eleanor escribió las últimas líneas de su historia con manos firmes y la mente aligerada. La libertad, comprendió entonces, no era un destino alcanzado solo a través de la lucha, era una práctica, elegida cada día, defendida en silencio y vivida plenamente. Para cuando Eleanor cumplió 72 años, la historia de su vida ya no se sentía como una reacción a lo que le habían quitado, sino como una construcción deliberada de lo que había elegido crear. El apartamento costero se convirtió en un lugar de continuidad más que de escape, con paredes llenas no de trofeos ni recuerdos de pérdida, sino de fotografías tomadas por la propia Eleanor, amaneceres, patios escolares, calles tranquilas de ciudades desconocidas, momentos que existían simplemente porque había estado lo bastante presente para notarlos. Sus días tenían un ritmo marcado por la intención, mañanas leyendo correspondencia de la fundación, tardes caminando o escribiendo, noches compartidas con Robert en un silencio cómodo o en conversaciones reflexivas. Su matrimonio no borró la soledad, la respetó, permitiendo que la compañía existiera sin posesión. El libro de Eleanor, que comenzó como un proyecto privado garabateado en cuadernos, llegó a lectores que no la veían como extraordinaria, sino como reconocible, y ese reconocimiento importó más que los elogios. Las invitaciones para hablar llegaron de forma constante y Eleanor aceptó de manera selectiva, eligiendo salas pequeñas en lugar de grandes escenarios, conversaciones en lugar de ceremonias. Cuando hablaba, no dramatizaba su pasado ni lo reducía a consignas, hablaba de decisiones tomadas con lentitud,
de un valor que llegó tarde pero se quedó. El público escuchaba porque ella no instruía, describía. El impacto de su donación creció de manera silenciosa y medible. Las listas de graduación se alargaron, la asistencia mejoró, los maestros permanecieron más tiempo en escuelas que antes los perdían cada año. Eleanor visitaba cuando era invitada y rechazaba cuando sentía que se volvía performativo, entendiendo que la distancia preservaba la integridad. Su antigua familia se desvaneció en notas al pie más que en villanos. Supo de los intentos de Brian por reconstruirse, del resentimiento persistente de Patricia, de la creencia obstinada de Frank de que el destino, y no las consecuencias, le había fallado. Eleanor no corrigió ni se involucró. El tiempo ya había respondido las preguntas que ellos se negaron a enfrentar. El mayor cambio ocurrió en su interior, en momentos tan ordinarios que antes habrían pasado desapercibidos. Eleanor se encontró riendo libremente, sin comprobar quién podría desaprobar. Descansó sin culpa. Hizo planes sin explicarlos. Incluso el conflicto, cuando aparecía, ya no la asustaba. Los límites se habían convertido en herramientas familiares en lugar de declaraciones dramáticas. Abigail, ahora adulta, desarrolló su propia firmeza, guiada pero no protegida en exceso, aprendiendo de primera mano que la seguridad ganada tenía un peso distinto a la seguridad exigida. Su vínculo se construyó sobre verdades dichas pronto y a menudo, no sobre la obligación disfrazada de afecto. Cuando Abigail agradeció a Eleanor por negarse a rescatar a sus padres, Eleanor respondió con honestidad. Se había negado porque rescatar sin responsabilidad solo aplazaba el daño. Esa claridad pasó entre ellas como una herencia mucho más valiosa que el dinero. En las noches tranquilas, Eleanor a veces reflexionaba sobre la mujer que había sido en aquella mesa familiar años atrás, sobre cómo le temblaban las manos y cómo su valor parecía negociable. El recuerdo ya no llevaba vergüenza, sino perspectiva. Comprendió que la dignidad no era algo que otros concedieran o retiraran, sino algo que se practicaba, incluso cuando costaba comodidad. Su vida, antes estrecha y abarrotada de expectativas, se había ensanchado hasta volverse respirable. Desde la terraza donde escribía cada mañana, Eleanor observaba el cambio de las estaciones sin urgencia, sabiendo que la plenitud no estaba ligada a la juventud ni a la aprobación, sino a la coherencia, a vivir de una manera que no exigiera borrarse a sí misma. Cuando llegaban cartas de mujeres que aún estaban donde ella había estado, Eleanor respondía con cuidado, sin prometer facilidad, solo posibilidad. No les decía que se fueran ni que se quedaran, les decía que escucharan, que notaran dónde terminaba el miedo y empezaba la verdad. Cuando el sol se ocultaba más allá del agua y el día se cerraba sin exigencias, Eleanor no sentía la necesidad de resumir su vida como victoria o pérdida. Simplemente era suya. Y eso, había aprendido, era suficiente. Los años que siguieron no borraron el pasado de Eleanor, lo colocaron donde debía estar, detrás de ella, sin dirigir ya el rumbo de sus días. Continuó trabajando con la fundación no como una benefactora que sobrevola las decisiones, sino como una participante arraigada en la experiencia. Insistió en sesiones de escucha con cocineros, conserjes y asistentes, personas a menudo ignoradas en las reuniones pero esenciales para el funcionamiento diario, y esa insistencia transformó la manera en que se diseñaban los programas. La eficiencia mejoró, el desperdicio disminuyó y la dignidad se convirtió en un estándar implícito más que en un eslogan. La reputación de Eleanor creció en silencio, construida no sobre titulares sino sobre coherencia. Cuando los periodistas intentaron presentarla como símbolo de rebelión o de transformación tardía, ella redirigió la conversación hacia la estructura, la paciencia y la responsabilidad. Sabía que las historias podían inspirar, pero que los sistemas sostenían el cambio. En su vida personal, Eleanor cultivó amistades que no le exigían su historia, personas que la encontraban donde estaba ahora y no donde había sobrevivido antes. Esas relaciones eran más ligeras, construidas sobre intereses compartidos y no sobre heridas compartidas. Aprendió nuevas habilidades, idiomas adquiridos de forma imperfecta durante los viajes, fotografía básica perfeccionada con la práctica, escritura afinada a través de la revisión y no de la urgencia. Cada acto de aprendizaje se sentía como recuperar tiempo que alguna vez creyó que ya no le pertenecía. La presencia de Robert se mantuvo constante, ni absorbente ni distante, una asociación definida por el crecimiento paralelo. Discrepaban en ocasiones, pero el conflicto ya no amenazaba el sentido de sí misma de Eleanor, era simplemente parte de estar presente. Cuando surgieron desafíos de salud, como inevitablemente ocurre con la edad, Eleanor los abordó con pragmatismo, acompañada pero no eclipsada, tomando decisiones con claridad y no con miedo. Preparó documentos,
Planificó contingencias y habló abiertamente sobre sus preferencias, negándose a permitir que la incertidumbre volviera a convertirse en una herramienta de control para otros. La fundación se expandió a regiones que Eleanor nunca había visitado y ella siguió su progreso a través de informes en lugar de control, confiando en las personas a las que había ayudado a empoderar. La independencia de Abigail floreció, no a pesar de los límites de Eleanor sino gracias a ellos, y sus conversaciones pasaron de la guía al intercambio. Eleanor notó un cambio sutil pero profundo en sí misma. Ya no sentía la necesidad de justificar la alegría. El placer dejó de cargar con la sombra de la culpa. Cuando descansaba, era porque el descanso se ganaba viviendo con honestidad, no cumpliendo cuotas invisibles. Ocasionalmente surgían ecos de su vida anterior, un vecino antiguo que reconocía su nombre, un pariente lejano que intentaba contactarla, pero Eleanor afrontaba esos momentos con neutralidad y no con reacción. Había aprendido que el cierre no requería confrontación, sino coherencia. A medida que envejecía, la confianza de Eleanor se suavizó en algo más silencioso pero no menos firme. Hablaba menos, escuchaba más y confiaba en sus instintos sin debate. Desde fuera, su vida podía parecer simple, comidas compartidas, trabajo continuo, días que pasaban sin espectáculo, pero Eleanor conocía la verdad. La simplicidad, elegida tras décadas de compresión, no era vacío, era espacio, y en ese espacio vivía plenamente, sin necesitar permiso, aprobación ni explicación. Eleanor se volvió cada vez más consciente de que los cambios más significativos de su vida ya no eran dramáticos ni visibles, sino desplazamientos sutiles en la manera en que ocupaba el espacio, tomaba decisiones y se relacionaba con el silencio. Donde antes llenaba los momentos quietos con preocupación o preparación para otros, ahora los dejaba existir sin propósito. El silencio dejó de sentirse como abandono y comenzó a sentirse como propiedad. Pasó más tiempo observando que reaccionando, notando cómo las personas se revelaban no a través de palabras sino de patrones, quien aparecía con constancia, quien respetaba los límites sin protestar, quien escuchaba sin devolver la conversación hacia sí mismo. Estas observaciones influyeron no solo en sus relaciones personales, sino también en su trabajo. Cuando se proponían nuevas iniciativas en la fundación, Eleanor hacía preguntas que atravesaban el entusiasmo y llegaban a la sostenibilidad. Había aprendido, de forma dolorosa y profunda, que las buenas intenciones sin estructura a menudo se derrumbaban bajo presión. Su voz tenía peso ahora, no porque exigiera atención, sino porque cuando hablaba lo hacía tras una consideración cuidadosa. Los colegas más jóvenes buscaban su consejo no por consuelo, sino por claridad. Eleanor no ofrecía atajos ni tranquilizantes, ofrecía perspectiva moldeada por el tiempo. Fuera del trabajo, su vida siguió ensanchándose con suavidad. Viajar dejó de ser una acumulación de destinos y se convirtió en inmersión. Permanecía más tiempo en menos lugares, aprendiendo ritmos locales, comprando en mercados, sentándose en plazas públicas a observar cómo se desplegaban vidas ordinarias. Esos momentos la anclaban a una humanidad compartida que trascendía su historia personal. Encontró consuelo en volver a ser discreta, no invisible, sino común en el sentido más sano. Nadie esperaba nada de ella más allá de la cortesía, y ese anonimato se sentía merecido. La escritura siguió siendo una presencia constante, aunque se desplazó de la reflexión a la exploración. Eleanor comenzó a redactar ensayos no sobre su pasado, sino sobre envejecer con agencia, redefinir la utilidad más allá de la productividad y el coraje silencioso que requiere elegirse a uno mismo sin resentimiento. Los lectores respondieron de manera distinta a esta etapa de su trabajo. Algunos extrañaban el fuego de su historia inicial, otros se reconocían más profundamente en estas observaciones serenas. Eleanor aceptó ambas reacciones sin ajustarse. Había aprendido que la autenticidad no requería aprobación universal. Abigail, ya plenamente inmersa en su propio camino, visitaba cuando podía, trayendo historias y no preguntas. Sus conversaciones fluían con facilidad, ya no centradas en lecciones ni explicaciones. Eleanor escuchaba con la misma atención que antes reservaba para las necesidades de los demás, pero ahora sin borrarse en el proceso. Cuando Abigail hablaba de desafíos, Eleanor resistía el impulso de intervenir. El apoyo, entendía ahora, no siempre significaba soluciones, a veces significaba confianza. Robert y Eleanor continuaron construyendo una vida que se resistía a definiciones. Compartían rutinas pero preservaban la individualidad, viajaban juntos y por separado, se apoyaban sin fusionar identidades. Su relación perduró no porque llenara vacíos, sino porque respetaba límites. A medida que la salud de Eleanor cambiaba de forma sutil, como inevitablemente ocurre con la edad,
ella enfrentó esos cambios sin pánico. Adaptó rutinas, ajustó expectativas y se comunicó con franqueza. No había secretos que pudieran usarse en su contra ni confusión que pudiera explotarse. La preparación, que antes había sido una táctica de supervivencia, se había convertido en una forma de paz. En los aniversarios de la noche que alteró su trayectoria, Eleanor se permitía una breve reflexión, no nostalgia ni arrepentimiento, sino reconocimiento. Reconocía el valor que había requerido adentrarse en la incertidumbre sin garantías. Ese valor no la había vuelto intrépida, la había vuelto honesta. El mundo no se volvió más amable ni más justo por sus decisiones, pero su relación con él cambió de manera fundamental. Ya no negociaba su valor. Ya no esperaba ser elegida. En los momentos de duda, que aún llegaban aunque con menos frecuencia, Eleanor volvía a una medida simple. Su vida se sentía alineada con sus valores. Si la respuesta era sí, avanzaba sin disculpas. Si era no, ajustaba. Esa brújula interna resultó más fiable que cualquier validación externa que antes había perseguido. Con el paso de los años, Eleanor comprendió que la plenitud no era una cima alcanzada y mantenida, sino una práctica renovada mediante la tensión y la contención. No había escapado de la dificultad, había aprendido a afrontarla sin entregarse. Y en esa elección continua, hecha en silencio y repetida una y otra vez, encontró una forma de libertad que no se desvanecía con el tiempo. A medida que Eleanor se adentraba en sus 70, notó que el mundo ya no la apresuraba, o tal vez era ella quien había dejado de correr para mantenerse al ritmo. El tiempo se convirtió en algo que habitaba en lugar de perseguir. Los días se desplegaban con una facilidad que antes habría sentido inmerecida, pero que ahora se percibía ganada tras años de contención y negación personal finalmente liberadas. Encontraba satisfacción en terminar por completo tareas pequeñas, ordenar un cajón, cuidar las plantas del balcón, preparar una comida pensada solo para ella y Robert, no como servicio sino como disfrute. Esos actos, antes trabajo invisible, se transformaron en rituales deliberados. Eleanor empezó a orientar a mujeres de forma privada, no a través de programas formales, sino mediante conversaciones que se desarrollaban con calma, alrededor de una taza de té o durante caminatas. No se colocaba como salvadora, hablaba como alguien que había aprendido el costo del silencio. Muchas de esas mujeres llegaban sin saber con claridad qué querían, pero con la certeza de lo que ya no podían tolerar. Eleanor no las empujaba a tomar decisiones. Hacía preguntas sobre finanzas, sobre salud, sobre miedo, y observaba cómo la claridad surgía sin presión. Ese enfoque reflejaba la manera en que ahora conducía su propia vida, menos declaraciones, más coherencia. La fundación siguió creciendo más allá de su implicación directa, y Eleanor acogió ese cambio. Comprendió que el legado no requería presencia constante, sino preparación y confianza. Cuando su nombre aparecía en placas o informes, no sentía ni orgullo ni incomodidad, solo un reconocimiento tranquilo de que el trabajo había superado su control directo, como debía ser. En lo personal, Eleanor a veces recaía de forma automática en viejos hábitos, la urgencia de explicarse de más o de anticipar necesidades antes de que fueran expresadas, pero la mayoría de las veces se detenía, permitiendo que la incomodidad pasara sin intervenir. Esa contención se sentía como una fortaleza afinada. Su antigua familia aparecía rara vez, casi siempre a través de noticias indirectas y no de contacto directo. Eleanor recibía esas actualizaciones con neutralidad emocional, entendiendo que la distancia había preservado su paz de un modo más eficaz que cualquier confrontación. Había aprendido que el cierre no era una conversación, sino un patrón de decisiones que ya no reabrían heridas antiguas. Cuando viajaba, Eleanor prefería lugares donde pudiera mezclarse con la vida cotidiana en lugar de observar desde fuera. Compraba localmente, aprendía nombres, regresaba al mismo café hasta que la familiaridad reemplazaba a la novedad. Esas rutinas la anclaban, reforzando la verdad de que el sentido de pertenencia se construye, no se hereda. La escritura continuó, aunque sin urgencia ni expectativas. Algunos días producían páginas, otros ninguno, y Eleanor aceptaba ambos resultados como parte de un proceso honesto. Ya no medía la productividad por cantidad, sino por coherencia. Sus palabras reflejaban quién estaba llegando a ser y no quién había sido obligada a ser. Incluso la enfermedad, cuando rozaba su vida de manera leve, no alteraba su sentido de agencia. La abordaba con preparación y transparencia, negándose a permitir que la vulnerabilidad se convirtiera en algo explotable. Robert la apoyaba sin eclipsarla, y su relación se adaptaba con la misma naturalidad que todo lo demás en su vida.
Eleanor reconocía que esta etapa no trataba de expansión ni de reinvención, sino de depuración, de eliminar excesos, honrar límites y mantener claridad. No buscaba validación por esas elecciones ni las presentaba como lecciones para otros. Eran simplemente el resultado natural de vivir sin traicionarse a sí misma. Al reflexionar sobre el arco de su vida, Eleanor ya no lo dividía en un antes y un después, sino que veía continuidad, una mujer que siempre había sido capaz, paciente e inteligente, viviendo por fin en condiciones que permitían a esas cualidades respirar. La libertad que había reclamado años atrás no se desvaneció ni necesitó defensa, se asentó en sus huesos, silenciosa y duradera. Y en esa estabilidad, Eleanor comprendió que el cambio más radical que había hecho no fue dejar una casa, donar dinero o redefinir la familia, sino elegir, cada día, no abandonarse nunca más. Con el tiempo, la vida de Eleanor llegó a una etapa en la que la reflexión ya no se sentía como mirar hacia atrás, sino como observar un paisaje que ya había atravesado y comprendido. No romantizaba su camino ni lo reducía a un solo acto valiente, lo reconocía como una serie de decisiones, algunas pequeñas, otras difíciles, todas exigentes de honestidad. Cuando le preguntaban cuándo había cambiado todo, Eleanor nunca señalaba el dinero, la discusión o la noche en que salió por la ventana. Hablaba de la conciencia, de la lenta comprensión de que el amor atado a la obligación no era amor, de que el sacrificio sin respeto vaciaba el alma, y de que la resistencia, aunque elogiada, podía destruir silenciosamente a una persona si nunca se cuestionaba. Esa comprensión moldeó cómo afrontó los años restantes de su vida. Eleanor se volvió deliberada con su energía, eligiendo entornos que devolvían calma en lugar de exigir actuación. Aceptó el envejecimiento como un acompañante y no como un enemigo, ajustando su ritmo sin renunciar a su autonomía. Hubo días en que su cuerpo pedía descanso y días en que su mente se deslizaba hacia la incertidumbre, pero nada de eso la asustaba ya. Había aprendido que la vulnerabilidad reconocida era más segura que la fortaleza fingida. La fundación continuó prosperando de manera independiente y Eleanor se sintió orgullosa no solo de su crecimiento, sino de su resiliencia sin su presencia constante. La había diseñado para perdurar más allá de su vida, guiada por principios y no por personalidades. Abigail se convirtió en una mujer que llevaba esos principios de forma natural, no como reglas impuestas, sino como valores vividos. Verla moverse por el mundo con confianza y responsabilidad confirmó a Eleanor que romper patrones dañinos hacía más que protegerse a uno mismo, cambiaba futuros. El matrimonio de Eleanor con Robert maduró en algo tranquilo y fiable, una unión definida menos por la pasión que por la confianza construida día a día. Compartían espacio sin consumirlo, se apoyaban sin controlarse y envejecían juntos sin temor a que la dependencia se convirtiera en dominación. Cuando Eleanor empezó a escribir menos y a observar más, no se sintió disminuida, se sintió completa. La necesidad de explicarse, de justificar decisiones o corregir malentendidos, se había desvanecido por completo. Los demás podían interpretar su historia como quisieran, su paz ya no dependía de ser comprendida. En las tardes en que el mar reflejaba la última luz del día y el mundo parecía detenerse por un instante, Eleanor se sentaba con una gratitud que no necesitaba público. Comprendía entonces que la plenitud no era un logro desbloqueado tarde en la vida, sino un estado de coherencia sostenido por el valor y la contención. Eleanor Vázquez, antes descartada como ordinaria, vivió sus últimos capítulos no de forma ruidosa ni desafiante, sino libre, arraigada en el respeto propio, guiada por la claridad y libre de la necesidad de ser algo distinto de lo que siempre había sido. En la quieta plenitud de sus últimos años, Eleanor ya no medía su vida por hitos o resultados, sino por una sensación constante de calma interior que no vacilaba ni siquiera en los días difíciles. Había llegado a un punto en el que los recuerdos ya no exigían explicación ni defensa, simplemente existían, suavizados por la comprensión. Desde la terraza con vista al mar, a menudo observaba el horizonte cambiar de colores al atardecer, no buscando significado en la escena, sino apreciando el hecho de haber elegido estar allí. La mujer que una vez dudó de su propio valor había aprendido, con paciencia e irrevocabilidad, que la dignidad no era algo otorgado por la familia, la sociedad o las circunstancias, sino algo que se reclamaba y se protegía. La historia de Eleanor no terminó con reconciliaciones ni disculpas dramáticas, porque el verdadero cierre nunca dependió de que otros cambiaran. Llegó de su decisión de dejar de esperar permiso para vivir con honestidad. La familia que antes la definía por su utilidad se desvaneció en la historia, no borrada, pero ya no central. Lo que quedó fue una vida construida con intención, relaciones basadas en el respeto mutuo, trabajo que reflejaba sus valores y días moldeados por la elección y no por la obligación. La risa de Abigail en la cocina,
La presencia silenciosa de Robert a su lado, las cartas de estudiantes cuyos futuros se habían ampliado porque alguien creyó en ellos, todo formaba un presente que se sentía ganado, no prestado. Eleanor comprendió que la libertad no era ruidosa ni desafiante, era constante. Se manifestaba en límites respetados, en descanso tomado sin culpa, en alegría aceptada sin sospecha. A medida que la edad ralentizaba suavemente sus pasos, no disminuía su autoridad sobre su propia vida. Avanzaba sin miedo a estar sola, porque había aprendido que la soledad elegida era mucho más amable que la compañía soportada. Cuando Eleanor cerró finalmente su cuaderno en la última página de su historia, no hubo necesidad de una gran conclusión. El final ya estaba escrito en la forma en que vivió, con calma, con claridad y sin rendirse. No se volvió extraordinaria según los estándares del mundo. Hizo algo mucho más raro. Se volvió libre.